que compartamos la escritura a partir del verso 12. Verso 12. Y yo para ustedes esta palabra en el nombre de aquel que resucitó de los muertos. Y dice la palabra: pero si se predica de Cristo, dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, hombre, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Yo no entiendo, dice Pablo. Se predica que Cristo resucitó de los muertos. Sin embargo, aquí entre los hermanos de la iglesia de Corinto hay personas que no creen en el fundamento del Evangelio de Jesús. Sigue diciéndoles el apóstol Pablo: porque si no hay resurrección de muertos, eso quiere decir que Cristo no está. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación y nuestra fe es vana. Todo eso es pura charlatanería, es puro cuento. Y entonces somos hallados falsos testigos de Dios. Si no creen en la resurrección, somos hallados falsos testigos de Dios. No voy a decir levanten la mano los falsos testigos de Dios. Pero si usted no cree en la resurrección, usted es hallado como un falso testigo de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual entonces no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuevamente dice Pablo, nuestra fe es vana. Y aún, como estamos en nuestros delitos y pecados. Entonces también los que murieron en Cristo también se van a quedar en la tumba y nunca van a resucitar. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay una problemática en la iglesia de Corinto. Y la problemática que había en la iglesia de Corinto es que se enseñaba que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Pero gran parte de los hermanos de la iglesia de Corinto tenían sus dudas en cuanto a lo que ellos mismos estaban predicando. O sea que muchos estaban predicando acerca de algo de lo cual dudaban. Y dudar o no creer en la resurrección de los muertos o en la resurrección de Cristo, eso trae severas consecuencias. Consecuencias severas. Y el apóstol Pablo los insta a que entiendan acerca de la resurrección. Porque no era un problema de la iglesia de Corinto. En particular, él les estaba escribiendo a ellos. Pero es un problema que ha venido de generación en generación. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo,
hablando a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, en el verso 23, el apóstol Pablo les dice a los hermanos que debemos guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Un día, ese gran día en el cual la iglesia del Señor se ha trasladado a los cielos, no va a ser trasladado tu espíritu y tu alma únicamente. A Dios le interesa también tu cuerpo físico, y Él también va a ser trasladado, no sin antes ser transformado. Dice la Escritura. Pablo dice en la iglesia de Tesalónica que un día sonará la trompeta, y al sonar la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, para que sus cuerpos corruptibles sean transformados en un cuerpo no corruptible, que también se va con el Señor. Qué cosa tan curiosa. ¿Y qué creían estos hermanos? Entonces, ¿qué predicaban? Entonces, ¿qué esperaban ellos si no creían en la resurrección de los muertos? Porque los que estén vivos se van, son transformados y se van, pero los que estén muertos, entonces se van a quedar en la tumba. O sea que doctrinalmente ellos tenían un conflicto. Pero ¿por qué era el conflicto? El conflicto se generaba porque no creían en la resurrección de los muertos. No creían que los muertos en Cristo un día iban a resucitar. Y si no creían que los muertos iban a resucitar, era porque no creían que Dios Padre había resucitado a un hombre de la tumba, a las primicias, al primero, dice la Escritura. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo el Señor. Y que así como resucitó a Cristo, más adelante va a resucitar a todos los que mueren en Cristo. Pero cuando no se cree, se genera este tipo de conflicto. Y esa era la situación de los hermanos de la iglesia de Corinto. O sea, que había algunos hermanos que eran simples profesantes. Usted sabía que hay una iglesia, una de las iglesias del Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias. Usted sabía que hay una iglesia que aparece allí, que es una iglesia que es simplemente profesante. Y cuando usted estudia esa iglesia, dice la Escritura que ese grupo de personas que son simples profesantes les va a tocar tener arte y parte en un periodo que se llama la Gran Tribulación. Miren las consecuencias que trae consigo el no creer en la resurrección. Consecuencias tremendas. Ahora no va a coger este golpe en la cabeza y decir, yo creo. No, porque esto no es así. Esto es como la oración famosa de fe. Después de hacer una oración de fe y decir, Señor, yo te recibo en mi corazón como bien y suficiente salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás, ni se te ocurra borrar ese nombre de la vida. Y te puede decir eso. Pero si usted declara que hace una confesión de algo que usted no cree, eso es vano. Eso no
tiene sentido. Y aquellos hermanos que simplemente eran profesantes, que no creían en la resurrección. Ojo, mucho cuidado, porque hay consecuencias que son terribles. Terribles consecuencias. ¿Cuál es nuestra única posibilidad de vivir eternamente con el Señor? La única posibilidad es que los que murieron en Cristo un día resuciten y sus cuerpos sean transformados. Y si no hay resurrección, entonces tampoco hay vida eterna en Cristo Jesús. Y luego que predicaban algunos hermanos de la iglesia de Corinto. Y el caos que se estaba generando en la iglesia de Corinto. Sencillamente porque algunos no creían en la resurrección de los muertos. Y si no creían en la resurrección de los muertos, tampoco creían que había vida eterna para los que tenían, entre comillas, fe en el Señor. ¿Cómo era la fe de ese grupo de hermanos? Esa semana era una fe vacía. Vacía. ¿No es una fe vacía? Una fe que es falsa. Es una falsa fachada. Porque yo o creo o no creo. Pero mostrar apariencia de creer, eso es hipocresía. Eso es falso. Eso es una fachada. Y al ver a algunos hermanos ahí que se movían así, hipócritamente, que no creían, pero testificaban, entre comillas. ¿Qué problema hay aquí en la iglesia? Y usted se imagina la crisis que hay en una persona que no crea que Cristo se levantó de los muertos. Esto quiere decir que su fe entonces está puesta en qué? En un muerto. Y ningún muerto le puede dar salvación a un vivo. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario no fue su muerte. La victoria fue consumada por su resurrección. Porque eso era lo que confirmaba que ese Salvador era el Hijo de Dios. Y si se quedaba en la tumba, eso quería decir lo que dijo el soldado. Definitivamente, ese hombre era un profeta más. Por eso la Biblia dice que si confesaras con tu boca y creyeres que Cristo murió, pero que también resucitó, porque tú tienes que creer en la obra completa de Dios por medio de Jesús. No es creer hasta donde tú crees que es lógico, es creer la obra íntegra del Señor, sacrificio y resurrección. Eso fue la obra del Señor, porque de otra manera, si no hay resurrección entre los muertos, le tengo noticias, todos ustedes están perdidos. Yo también. Todos. Porque lo que nos garantiza la victoria a nosotros es la victoria de Cristo sobre la muerte. Dice que la muerte no lo pudo contener a Él, para que la muerte tampoco nos pueda contener a nosotros el día que Él venga por su pueblo. Hay un pasaje en la Escritura que yo quiero que ustedes
y yo compartamos esta mañana. El Evangelio de Jesús según Marcos, en el capítulo 16. Para que usted se dé cuenta que algo que le dije aquí ahorita la repetí. El capítulo 16. El Evangelio según Marcos. Hay una alegría que dice la resurrección. Y dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron, como ustedes lo vieron ahorita en la escena, especies aromáticas para ir a ungir difunto. Ellos no iban a la tumba a ungir a un vivo. ¿Quién eran estas mujeres? Eran seguidoras de Jesucristo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, y se decían: ¿quién iba a mover esa piedra? Cuando miraron que no removía la piedra, ustedes saben lo que sucedió. Entraron al sepulcro, verso 5, y vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, como lo vieron ustedes aquí ahorita, y se espantaron. Y él les dijo: hombre, no se asusten. Yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesús el difunto, pero yo les tengo noticias a ustedes. Él les había dicho a ustedes que al tercer día iba a resucitar. Por lo tanto, ustedes lo que son una partida de incrédulos, que estuvieron con el maestro, pero su fe era falsa, porque nunca creyeron que se iba a levantar al tercer día dentro de los muertos. Y no me vengan con carretas que se confundieron y ustedes creían que iban a resucitar al día siguiente. ¿Qué hacían ustedes al lado del maestro? ¿Qué hacían ustedes al lado del maestro? Es que para ustedes no había salvación, ustedes estaban perdidos. Su destino era el infierno. Ustedes nunca creyeron que se iba a levantar al tercer día. Y ahora las consecuencias que trae consigo el no creer en la resurrección de los muertos. Sigue diciendo la escritura que les dijo: hombre, no se asusten, verso 6. Yo sé que ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Aquí no está. Yo me imagino que cuando les dijeron que se dijeron: ¿cómo? ¿Y para dónde se va a llevar? Yo me llevaron para su papá, al día de Cristo. Así que ustedes nunca creyeron en la resurrección. Nunca lo creyeron. Cuando él hablaba de salvación para el mundo entero, ustedes nunca lo creyeron. Y lo que ustedes creían era que el mundo iba a ser condenado. Porque ese hombre era igual a cualquier hombre. Era un profeta, era otro charlatán. Ustedes lo que hicieron fue que se pegaron allí para llenarse de gloria. Así que no está aquí. ¿Por qué este año fue enviado a ese lugar? Y no creían. Y alguien tenía que decirles que lo había resucitado. Porque si no hay alguien que le diga eso, lo que van a pensar es: los romanos sacaron el pueblo y lo escondieron para que nosotros no le adorásemos.
Nos repitieron la misma de Moisés. Se murió Moisés y Dios escondió el cuerpo de Moisés para que no lo adorara. Ahora se murió Jesús y también nos escondieron el cuerpo para que no lo adorara. Pero el Señor dijo, no se van a repetir el cuerpo. Porque Moisés es un hombre común y corriente, pero este es el Hijo de Dios. Y el mundo tiene que saber que lo que Él dijo, así fue, se cumplió. Y no está en la tumba porque resucitó. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Hay que machacarle y machacarle de todas las maneras para que definitivamente o cree o cree. El maestro cardinal no quiero más alternativas sino mirar y decir sobre la cuestión como que gracias. Dice la palabra este ángel, este personaje le dice a ella, hombre, ¿te acuerdas lo que el Señor le había dicho? Inmediatamente llegaron al tercer día, todos debían estar en un lugar, reunidos juntos y en armonía. Tenían que ir delante de él a Galilea. ¿Y dónde estaban todos? ¿Dónde estaban todos? En diferentes lugares. Regados, escondidos y asustados. Porque como todo era una farsa, lo que ellos predicaban, lo que ellos anunciaban, sabían que el pueblo ahora se iba a levantar contra ellos por ser mentirosos. Y andaban todos buscando a ver de qué manera se escondían. Y es la consecuencia que trae consigo el no creer en la resurrección. Y así estaba. Así estaban estas mujeres. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo fue resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena y había echado 7 demonios. Ella lo hizo saber a los que habían estado con él. Cuando María Magdalena recibe la información del mismo Señor que él había resucitado, cuando lo ve, entonces cree. Entonces, ¿quién hizo los 7 demonios de María Magdalena? ¿Quién hizo los 7 demonios de María Magdalena? Pero ella que pensaba, ¿quién había echado los demonios que estaban dentro de ella? No sé, la verdad no sé, no estaba en averiguar. Ella no lo dice. Pero de que disfrutó de su libertad, pero de que creyera que era el Hijo de Dios, que iba a venir a la cruz y que al tercer día se iba a levantar, ninguno me puede decir a mí que ella creía en eso. Pero su milagro no recibió. Ya que no es libertad, pero no creía en el que decía, en lo que decía ser el que la libertó. Ahora se le aparece el maestro y te dice, yo no tengo la culpa. Me pena contigo. Me jalaste un milagro, pero nunca creíste en mí. Entonces cuando María Magdalena entiende que lo que el maestro decía era la verdad y que el que la libertó de los demonios era el Hijo de Dios. ¿Por qué era el Hijo de Dios? Porque había resucitado de los muertos. Vaya, le dice a nosotros, le dice, el que le dio los demonios fuera afuera. Ahí se resucitó, no está en la tumba. O sea que es el Hijo de Dios. Ahora creo que es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser tú tan loca, mujer?
no hay resurrección de los muertos. Los demonios le removieron la mente. No lo dice. No lo dice de la forma por eso lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo así para que usted entienda. Habiendo fue resucitado, dice el verso 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Y cómo los encontró? ¿Cómo los encontró? Tristes y llorando, ¿a quién? Difuntos, no estaban de luto. Ellos no estaban felices porque habían resucitado. Ellos no creían en la resurrección. Ellos nunca creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque lo que confirmaba que era el Hijo de Dios era que se levantara de la tumba. Estaban tristes y llorando por el Maestro, tristes y llorando por la persecución que les venía ahora por ser falsos testigos de Dios. Y esta mujer viene a consolarlo y le dice: hombre, tengo noticias buenas. Resucitó, o sea, que sí era Hijo de Dios. ¿Qué bueno tratar a un demonio que te estás volviendo loca? No creemos en eso. Y ábrete aquí, escóndete tú también, porque tenemos que estar separados. No podemos andar en monte como andábamos antes. Ahora aquí cada quien corra por su vida. Cuando ellos personas oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no creyeron. Ni le creyeron a ella. Y viniendo de una que estaba endemoniada, no le iban a creer. Porque ahora no creían en la completa libertad que había experimentado esta mujer hace un tiempo atrás. ¿Qué es la consecuencia? Años más adelante, esto se manifestó ¿dónde? En la iglesia de Corinto. La Biblia dice: bienaventurados los que no vieron, que creyeron. Esto lo dijo el Señor a esta persona que habían estado con ellos. Y sin embargo, estando con ellos no creyeron. A nosotros el Señor nos dice: bienaventurados ustedes, porque no han visto, sin embargo, han creído. Sigue diciendo las Escrituras que después apareció de otra forma a dos de ellos que también habían huyado el muro, tratando de escapar por salvar su vida, porque ahora les tocaba pagar las consecuencias por haber sido falsos testigos de Dios. Y esto iba en camino para Emaús, que antes les apareció una vez. Y ellos fueron y lo hicieron saber nuevamente a los otros, a los que María Magdalena, la que había estado endemoniada, les había dado la información. Y aún así, nuevamente ellos dicen: aquí todo el mundo está volviendo, lo consideraron transformados por la muerte de Cristo. Que aparece otro profeta que dice que ya le van a los demonios a Magdalena y a las otras también. O sea que toda esta gente eran simples profesantes. Su fe era falsa, era vana, todo era una mentira, era una hipocresía. Para que estaban con el Maestro. Todo lo que el Maestro les decía, por ahí iban como unos correos. Alababan, glorificaban al Señor, oraban con el Maestro, cenaban con el Maestro.
Pero en el fondo, ellos sabían que aquella palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él tenga no se pierda, sino que tenga vida eterna, todo eso era pura palabrería. Pero ellos estaban perdidos y se iban para el infierno. Si no había resurrección de Cristo, menos iban a resucitar los demás. Menos. Si usted no cree la resurrección de Cristo, no cree la resurrección de nuestra vida. Porque la resurrección de nosotros va de la mano de la resurrección de Cristo. Porque así como Cristo fue resucitado por el Padre de la tumba, como hombre que era, así vamos a ser resucitados nosotros también. El Padre dio testimonio de ello, usando a Jesucristo como primicia, para que nosotros entendiéramos que Él era el primero y que después íbamos a ser nosotros. Y esto me enseñaba eso. Pero cuando les tocó dar fe de lo que habían confesado, pegaron el cobre. Decían, no, fíjate, no puede ser, no. Y van a estar con eso. Finalmente, dice la escritura que el Señor aparece personalmente. Ya no manda más emisarios, sino que aparece personalmente a ellos. Inmediatamente aparece delante de ellos. Estaban sentados a la mesa. Él les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído, desde ese momento, desde mucho antes, nunca habían creído en la resurrección de los muertos. Es más, les tengo noticias. Se lo tengo de tarde. Búsquenme en las escrituras el nombre de una sola persona, de uno solo, que haya creído que Cristo resucitó entre los muertos. Búsquenlo. El domingo me trae después. Búsquenlo. Y se va a asombrar incluso por lo que le voy a decir. Pero ni aún María, la madre de Jesús, estaba convencida de que Jesucristo se había levantado de la tumba, porque ella también estaba en contra. De todas maneras, si usted cree que lo que le estoy manifestando no tiene ninguna fortaleza, susténtelo con ella. Ella estaba en el bosque de esta manera. Aquí iban a ungir. Aquí iban a ungir las mujeres. Cada resurrección, tiene consecuencias terribles. Terribles consecuencias. Terribles consecuencias. Terrible lo que estaba pasando aquí. Era terrible. Viendo a esta gente, lo que vivieron al lado del maestro. Miren, no es fácil creer en la resurrección. Pero si usted no cree en la resurrección, usted está perdido. Así usted haya hecho una oración de fe. No lo creyeron ellos, que escucharon ahí la voz del maestro al lado de su oído
pasaban. Bienaventurados, porque no vieron y creyeron. Porque si no lo cree, su fe es falsa. Ya ha confesado de que Jesucristo es el Señor, que murió el tercer día resucitó, es falso completamente. Usted cree que murió, pero no que resucitó. Si Cristo no resucitó, tampoco usted va a resucitar conmigo. Todos los que murieron en Cristo, ahí se van a quedar en la tumba. Y Cristo era un hombre común y corriente. Ahí está la tumba. Es falso que él está a la fiesta de Dios Padre. No tenemos que predicar la palabra. ¿Para qué? Tenemos que ser sinceros. Porque voy a predicar algo que no creo. La Escritura dice, apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Roma, el capítulo 1, apóstol Pablo dice a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 1, verso 4. Vamos a ver acerca a partir del verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, en el Espíritu de santidad. ¿Por qué? ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios? Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Si usted no cree en la resurrección de Cristo, para usted no hay ningún hijo de Dios tampoco. Y solamente hay salvación en el Hijo de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién es ese Cristo? Solo Cristo. Jesús solo. No, Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia declara, nos enseña y cree. Que Jesucristo murió por nosotros. Pero, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Eso dice la palabra de Dios. Y que resucitó, venciendo la muerte que nos tenía atados. Habíamos sido llamados a morir eternamente en nuestros delitos y pecados. Pero que Cristo al tercer día resucitó y que el poder de la muerte que estaba ahí en esa tumba no lo pudo contener. El poder del Dios Altísimo, el poder del Padre venció sobre la muerte. Y por eso Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbita es la muerte en victoria. Porque ya esa muerte tampoco, si no pudo contener a Jesucristo, hombre, tampoco va a contener a los que mueran en Jesucristo el Señor, Hijo de Dios. Y de la misma manera que el Padre lo resucitó a Él, así lo va a resucitar a nosotros. Y un día nuestros cuerpos van a ser transformados para ser llevados a su presencia y allí estar eternamente. Pero si yo no creo eso, lógicamente, a mí me voy a creer. Porque al que cree, ese va a ver la gloria de Dios. Pero el que no cree, no espera la gloria. No espera.
y lo primero que hace es reprocharles por su incredulidad y dureza de corazón. Cuando les digo eso, ustedes dirán como hipócritas, ustedes dirán como falsos. Se aprovecharon de mi gloria y de mi gran nombre para pegarse allí y ser reconocidos como personas de gran estima. Todo lo que ustedes decían fue falso. Porque el momento en el que más debían creer era en el momento cumbre, cuando llegó el cumplimiento de lo que yo había prometido. Cuando ya yo iba a dar testimonio final de que soy mi hijo. Ustedes testificaron de que no creían en eso. Se levantaron de la tumba, esa es la prueba gloriosa de que es el Hijo de Dios. No solamente aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, para que nosotros seamos libres en su nombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que si Cristo resucitó, eso quiere decir que Dios no la tumba vacía y que un día la tumba de cada uno de nosotros va a quedar vacía también. Él nos levantará de allí entre los muertos y nuestros cuerpos serán transformados para estar en su presencia eternamente. Es una garantía que nosotros tenemos. Cristo se levantó de la tumba, entonces eso quiere decir que Él venció. Si Cristo no murió, Cristo no venció. Y si Cristo no venció, nosotros no somos vencedores. Pero si yo creo que Cristo resucitó, entonces Cristo es vencedor y su victoria es mi victoria. Entonces, su victoria es mi victoria. ¿Esa es la palabra del Señor? Dice la Escritura que el Señor que todo lo conoce, cuando estaba con su bonche, su pandilla, ahí para abajo, en una oportunidad, cuando el perfume fue derramado y este hombre pensó mal acerca de esta mujer, una vez dijo: ¿por qué cavidad en nuestro corazón eso que está pensando? ¿Se cree que de la misma manera el Señor no sabía que tenía ya todo? Sabía perfectamente. Pero estaba callado. Pero lo sabían perfectamente quién era el equipo que le estaba acompañando. El Señor sabe perfectamente quién es el equipo que le está acompañando en el día de hoy. Lo sabe perfectamente. Y el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿qué dice por ahí la gente acerca de ti? Y Pedro dijo: no, Señor, por ahí la gente dice que tú eres como de los profetas, que tú eres Elías, que tú eres Jesús, que tú eres el otro. Pero, y abre tu corazón, Pedro, que voy a dar esta oportunidad. ¿Tú qué piensas que soy yo? Una vez salió Pedro y dijo: ¿tú eres? ¿Tú eres qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que me confirma a mí?
Cuando llegan las mujeres donde Pedro, el que confesó, el hipócrita, no es que cuando se habla de incredulidad se habla de Tomás. Siempre que en el agua sucia a Tomás. Pero todos sin excepción estaban cortados por la misma tijera. Cuando le dijeron a Pedro que el Señor había resucitado, ¿qué hizo Pedro? Lo mismo que hizo Tomás. Yo necesito ver para creer que ese es el Hijo de Dios. Yo confesé una vez que era el Hijo de Dios. Pero eso fue pura hipocresía. ¿Y qué hizo Pedro? Dígame, ¿qué hizo Pedro cuando le dijeron? Corriendo para la tumba. Mire, el hermano está aquí. Acerté. Cuando yo dije que era el Hijo de Dios, yo acerté. No está aquí. ¡Ay! Acerté. Hipócrita. Ahora era que creía y se dio cuenta de la tablada que había cometido. Porque cuando él confesó, era una mentira. Porque nosotros tenemos que ser verdaderos testigos de Dios y no falsos testigos de Dios. En ese momento se dio cuenta que había sido un falso testigo de Dios cuando confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Era un grupo que no caminaba, era un grupo que no avanzaba, era un grupo que no daba la talla para nada. Atados, paralizados, porque la incredulidad ata, paraliza, no te deja avanzar, tú no prosperas. Te esfuerzas y no ves resultados, tu vida es un saco roto. Eso era esa gente que andaba con el maestro. Porque las consecuencias de no creer en la resurrección son terribles. Por mucho que ellos confesaban cosas como tú eres el Hijo del Dios viviente, no avanzaban. Pero ahora el Señor los había congregado a todos y no tuvieron más alternativa. ¿Cuál era su única alternativa? Creer. Como ahora habían creído, entonces al que cree, todo le es posible. Y el Señor dijo, ahora que creen, apenas ahora es que yo voy a contar con ustedes. Porque yo cuento es con los que creen. Ese es el poder que hay en creer en la verdad. Que esa partida de incrédulos que ahora habían creído, el Señor nos exhorta por su incredulidad y su dureza de corazón. Y seguidamente, ¿cuáles son las palabras del maestro? Veamos, ¿cuáles son las palabras del maestro para ellos? ¿No lo está leyendo? Marcos 16, verso 14. Finalmente se aparecieron los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y después de esa impresión que se llevaron, que no tuvieron más alternativas, sino que creer, el Señor dijo, ahora que creen, ahora sí son la gente que yo necesito. Porque los incrédulos a mí no me sirven para nada. Y les dijo, ahora sé que son capaces. Por tanto ahora, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Miren las consecuencias de la incredulidad. El Señor no contaba con ellos para nada. Pero ahora que creían, ahora el Señor
para que conquistaran a todo el mundo de aquel entonces y lo conquistaron. Y el poder que hay en el creer en la persona. Y de inmediato que hicieron ellos, de inmediato salieron. Porque hay poder en creer en la persona. Pero mientras ellos no creían, todos eran unos falsos, unos hipócritas. El Señor los exhorta, yo imagino que ellos hicieron. Se quedaron como calladitos y no le daban la cara a él. Uno no puede negar. Yo sé que amén. Si no solamente van a dar la cara, sino que tienen que hacerlo, amigo. ¿Qué le van a dar la cara? No más. Nada más tomando la cara. Porque lo único que quiere lograr la tomar, ¿cierto que sí? Todos sin excepción. Porque ninguno había creído en la resurrección de Cristo. En lo que sí creían era que todos íbamos para el infierno. Porque ese era el hijo de Dios. Y su destino está envolado. No estaban en el mundo. Ahora no estaban delante de ellos. Ahora ellos creían. Y como creían, al que cree, todos creemos. Y de inmediato el Señor dijo: ahora, con ustedes es posible conquistar al mundo de Dios. Porque hay poder. Hay liberación y el que cree en la resurrección. Y no hay que venir para que me golpee la cabeza y me la revuelva, para que yo cambie. Solamente se necesita creer que no está aquí. Que cuando yo creo que no está aquí, hermano, eso es acción a mi vida. Eso trae liberación a mi vida. Eso me hace libre. Eso me hace avanzar. Eso me hace abrir las puertas. Porque el que cree se le abre las puertas, se le derrama las entradas del cielo. La bendición que viene sobre él es de manera sobreabundante, más barata, bendecida, rebosante. Pero cuando se camina en incredulidad, todo lo contrario, temor, siento impotencia. No impotencia de la persona, impotencia de todas las áreas de la vida. Siento que mi vida es improductiva. Siento que mis pensamientos son escasos, que no funcionan. Todo que emprendo me sale mal. Pero cuando yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó de la tumba, hermano, yo siento que Él va delante de mí como poderoso gigante. Que Él es mi bandera, que Él es mi estandarte. Donde llegue mi presencia, ahí de inmediato viene la presencia del Señor y se percibe su gloria. Y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios no es cualquier cosa. Allí está encerrado el 90% de lo aquello de Jesús. Creer que Cristo murió, eso es de papá. Pero que Él se levantó de la tumba, es lo más complicado. Y el que cree, entonces va a percibir que ese es el Hijo de Dios. Él se entregó su vida por ti.
sangre preciosa en remisión de tus pecados. Y que ahora tú eres libre. Ahora tú eres libre. El poder de la muerte tampoco te contendrá. Así como levantó a de los muertos a Jesús de Nazaret, así te va a levantar a ti también. Y que así como usó a esos discípulos que ahora creían, así te va a usar a ti. Que ahora esos discípulos no andaban buscando dónde esconderse, sino que ahora salieron y dijeron: aquí estamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahora enfrentaban a los gobiernos. Y los gobiernos sorprendidos decían: uy, esos no eran aquellos hombres del mundo. Ahora hablan mejor que nosotros. No queremos hablar con esa gente porque cuando hablan nos dan sopa y seco. Pero claro, porque ahora creyeron que el que se levantó en la tumba es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero antes estaban todos huyendo y escondidos porque no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. El Señor hizo maravillas en medio de la humanidad de aquel entonces. Y la hizo a través de quienes, a través de los que creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y el Señor quiere hacer maravillas en tu vida. Y quiere hacer maravillas a través de ti. Solamente tú tienes que creer. Porque el que cree, todo es posible. Porque él no es un profeta más. Él no es un buen profeta, como decíamos. Él no es el profeta Elías. Porque todos ellos, ¿dónde están? Están dentro de una tumba. Pero Jesucristo el Señor ha resucitado. Y ese es el testimonio de que aquel que entregó su vida por ti se levantó de la tumba en señal de que Dios había recibido su sacrificio para que tú hoy debo creer, diga Señor, yo te salvo por lo que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Tú recibiste su sacrificio de Dios de tu Jesucristo es el Señor que lleva un espacio en tu vida. ¿Sabes por qué lleva un espacio en tu vida? Porque era la persona que cae para glorificar su nombre a través de esa persona. Amén. Y van a buscar las personas que testifiquen que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Que van a buscar personas que cuando se muevan, la gloria de Dios se manifiesta a través de ellos. Que van buscando personas que den testimonio de que hay un Dios